Esto es Ponte en Acción en Negocios TV. Vamos ya con nuestra sección Días de Trading. Hoy con Eduardo Faus de Renta 4 Banco. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con David Galán de Bolsa General. Hola David, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un placer, buenas tardes. Bueno David, ¿los rebotes de esta semana son el inicio de algo mejor o todavía sigue sin estar clara la situación? Yo sigo en la mía, ¿no? En mis 13, de que estamos en un escenario complejo. Yo creo que estamos en un zigzagueo que podría continuar, porque es verdad que quizá hacía falta una purga después de tanto dinero nuevo entrando en el mercado en 2020 y 2021. Algunos sectores, algunos nichos de la tecnología se han puesto a niveles muy, muy caros. Creo que no la gran tecnología, pero sí muchos valores sin beneficio alrededor de la tecnología. Y bueno, hemos visto una purga muy concentrada en algunos sectores, chinas, tecnológicas growth, sobre todo pequeñas y medianas, con algo de contagio ya en los últimos meses a las grandes. Pero en cuanto a índices, el escenario pues sigo manteniéndolo un poco, ¿no? Que Estados Unidos está en un escenario complejo, que es probable que sigamos aún con zigzagueo, aunque creo que es un zigzagueo para luego continuar subiendo, y que Europa el día 7 de marzo probablemente ha marcado un soporte muy importante. Lo dijimos en ese momento, en marzo, y ya se ha alejado mucho de ahí, ¿no? Tenemos al IBEX pues que ha atacado y roto incluso un par de resistencias. Es cierto que ha llegado un poco cansada a la zona de 8.900 y pues está descansando, consolidando un poco, pero tiene la media en la parte baja como posible zona de soporte, 8.500, y luego sobre todo tiene un mínimo ya creciente en donde hizo un triple suelo de muy corto plazo, 8.134. Mientras no pierda ese nivel, el IBEX está en fase de rebote, incluso con bastante fuerza, ¿no? Gracias al componente sectorial que le perjudicó muchos años y que ahora le beneficia un poquito más. Luego tenemos índices que es sorprendente la fuerza que ha marcado, por ejemplo, Portugal, marcando máximos de 7 años. Y luego en Estados Unidos lo que decía, ¿no? Un poquito más de volatilidad. No obstante, pues también sigo pensando que esto probablemente es un ajuste. Hay mucha gente hablando de gran mercado bajista, pero yo creo que viendo las cosas con perspectiva, probablemente esto es un ajuste a la subida vertical previa. De hecho, es que no hemos corregido en el Dow Jones, por ejemplo, ni al primer nivel de corrección proporcional a la subida. O sea, lo normal que tiene que corregir un activo que sube vertical, ¿no? Entonces, hay cierto riesgo de que igual pudiera venir alguna nueva pata de caída para consolidar, pero ya digo, mucho sentimiento negativo. Hemos comentado que cada vez que caemos un par de días seguidos, enseguida llegamos a niveles de miedo, probablemente por ese pesimismo brutal y la mayoría de analistas expertos hablando de enormes caídas que no permiten al mercado corregir, ¿no? Porque en cuanto corregimos un poquito, los niveles de miedo y pesimismo son tremendos y desde ahí pues vemos rebote. De hecho, el indicador de miedo y codicia ha rebotado ya a niveles de 29, llegó a niveles de 6, ahí avisamos de que probablemente el rebote podía estar cercano. Cada vez que bajamos de la zona de 10 ya hay que estar pendientes, pero ya si estamos cerca de 5 o por debajo, normalmente el rebote suele ser muy inminente, ¿no? Puede caer algo más, pero normalmente el rebote está a la vuelta de la esquina. O incluso, para terminar, la encuesta AAII de inversores, que dio la lectura más extrema de número de bajistas en 20 años, con lo cual, bueno, pues había condiciones para un rebote, al menos, y eso es lo que estamos viendo, pero cuidado porque no tengo muy claro a nivel global que vayamos a ver un mercado bajista. De hecho, el FTSE está atacando máximos de los últimos años. Si lo superase, 7.690, podríamos ver más alzas. Ahora, ¿cuál es la visión, el análisis de Roberto? Eduardo Faus, Eduardo. Bueno, pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho David. Había sentimiento extremo, había muchas lecturas en muchos indicadores americanos, no solo técnicos, sino de valores que están marcando nuevos máximos, nuevos mínimos, referentes a medias, etcétera, etcétera. Y bueno, y parece que está tomando un poco de virtualidad el rebote, ¿no? En Europa, la verdad es que el aspecto técnico, como ha comentado también David, va por barrios. Tenemos a Portugal, pues como ha comentado, marcando máximos de 7 años. Tenemos al IBEX también en terreno positivo este año, prácticamente en terreno neutral. Mientras pues que otros índices un poco más mal logrados, como el Eurostock o el DAX, como estamos viendo aquí el Eurostock, pero bastante mejor que el Nasdaq, ¿no? Por ejemplo, o el S&P incluso. Entonces, bueno, el Eurostock parece que está intentando también romper esa tendencia bajista que traía desde inicios de año y, bueno, pues en principio pues no tendría mucho problema en las próximas semanas hasta los 4.050 puntos por técnico, que sería un nivel bastante relevante porque constituyó soporte finales del año pasado, principios de este. Una vez perdido, pues se demostró en marzo que fue una resistencia, como vemos aquí, y bueno, pues ahora pues sería su nivel más importante antes de los máximos históricos.
Tremendo también el pulso que mantiene, entre comillas, el Dow Jones y el Nasdaq o el S&P 500. Eduardo, esto también lo podríamos un poco resumir en value, un índice value como es el Dow Jones y un índice más growth como puede ser el Nasdaq, incluso también el S&P 500. Un poco, ¿qué estás viendo ahí en ese campo, Eduardo? La verdad es que, bueno, pues hemos visto caídas en Estados Unidos superiores al 20% o alrededor del 20% en cuanto a índices, pero es verdad que en cuanto a valores, y bueno, pues tenemos ejemplos de grandes compañías como Facebook, Netflix, etcétera, han caído pues, en muchos casos más de un 70% desde los máximos de noviembre del año pasado, ¿no? Pues esto ha hecho que todas estas compañías grow, obviamente, pues por todo este cambio de política de los bancos centrales, hayan sufrido mucho, ¿no? Sus beneficios pues dependen más del crecimiento, ¿no? De los tipos de interés estén bajos, ¿no? Cuando suben, pues obviamente sus valoraciones se ven perjudicadas. Entonces, bueno, hemos visto como el ratio entre grow y value en Estados Unidos pues, ha caído a niveles en picado bastante rápido, a niveles, bueno, referentes históricos y estamos viendo cómo están bastante sobrevendidos estas referencias entre grow y value, ¿no? Sugiriendo que quizá podríamos estar en buenos niveles para pensar, quizá no en un suelo definitivo, pero sí en un mejor comportamiento temporal del grow frente al value, ¿no? Uno de los grandes ejemplos podría ser el mismo Netflix, que bueno, que si cogemos el gráfico histórico desde que salió a bolsa lo vemos en prácticamente la parte baja de un perfecto canal alcista con una sobreventa semanal extrema. Nunca, salvo en 2012 o en 2011, había tenido niveles parecidos y es verdad que en 2011 fue un mínimo relevante, pero todavía costó unos meses el efectuar un suelo de mayor calado, ¿no? De cara a largo plazo. Por tanto, pues, yo creo que podríamos estar en esos niveles interesantes de cara a largo plazo, pero quizá pues pueda costar, como ha estado comentando un poco David con esos zigzags, pues hacer un suelo más elaborado, pues quizá un poco más de tiempo. Bueno, ¿alguna compañía o algún activo así que en el que te estés fijando también últimamente, David, que podamos comentar? Sí, hay compañías que al menos a corto plazo parece que hayan formado o estén formando un suelo, ¿no? Por ejemplo, en Alemania tenemos una pequeña figura de hombro-cabeza muy invertido en un valor tecnológico, un poco comentando lo de Eduardo también, de que hay cierta mejoría en el muy corto plazo del sector, que no está a salvo de que puedan venir más caídas en el futuro, pero el sector semiconductores, por ejemplo, ha hecho un suelo, las FAN han hecho un doble suelo, el índice FAN, y aquí, por ejemplo, Infineon en Alemania tiene una pequeña figura de hombro-cabeza muy invertido, cuyo objetivo sería en torno a 32,80, ¿no? Entonces es probable que pudiéramos estar ante un rebote técnico de corto plazo. Y luego en Estados Unidos tenemos el caso de Lam Research, que es sector también semiconductores. Aquí tenemos una figura de suelo con divergencia alcista, objetivo en torno a 566, es probable que pueda tener continuidad para cumplirlo. Nvidia tiene una similar. Y luego un sector más diferente, pero que está mejorando, componentes de automoción. CIA Automotive, por ejemplo, ha rebotado mucho. Y en Estados Unidos tenemos Lear Corporation y aquí tenemos un suelo o un rango lateral bastante claro con objetivo en torno a 154. Así que, bueno, algunos valores y algunos sectores parecen haber hecho algún pequeño suelo, al menos de corto plazo, desde el cual estamos rebotando. A ver si tiene o no continuidad. Eso evidentemente está en manos de ninguno de nosotros, sino de Jerome Powell y compañía. David Galán, Bolsa General. Eduardo Faus, Renta 4 Banco, muchísimas gracias por la ayuda, por vuestro análisis, vuestros gráficos. Os deseo un buen fin de semana y hasta la próxima. Adiós. Igualmente, buenas inversiones. 12:57, la próxima semana tenemos ya reunión del Banco Central Europeo y no, creo que todavía quedan unos días más hasta que se publique el dato de inflación en Estados Unidos, así que todavía tenemos una larga travesía por el desierto estos días. Vamos a ver si todo marcha más calmado y más tranquilo como ha sido esta semana. Por mi parte nada más, desearos a todos un buen fin de semana, que seáis libres y felices. Adiós.